Cinco de la mañana, 44 minutos, entramos un poco tarde, pero bien, hay temas técnicos. Ya hemos concluido esta jornada de votación en el país, un poco agotadora, estremecedora, cuestionada, pero bueno, hemos concluido con las elecciones primarias. Ya hay una proyección de parte del Consejo Nacional Electoral, donde prácticamente nos da a entender quiénes son los ganadores de la contienda en el nivel presidencial. Las imágenes que usted observa fueron imágenes que sucedieron a eso de las 11:30, 40 de la noche, cuando precisamente las comentaba Renato Álvarez, estas imágenes de esta dama que con su hija a esta hora de la noche mostró civismo, mostró que la democracia en el país vale mucho y que a pesar de la incertidumbre de la cual el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, debe de investigar, los hondureños llegaron masivamente a ejercer el sufragio a altas horas de la noche, porque se dieron cuenta que el voto de ellos cuenta mucho en este proceso electoral primario. La proyección del CNE era que 2.3 millones a 2.5 millones de hondureños habrían participado ayer. Ya veremos los datos y vamos a actualizar acá en el programa a esta hora de la mañana y vamos a tener reacciones de los protagonistas y precisamente de analistas con el que vamos a platicar para que nos den sus puntos de vista sobre este proceso eleccionario primario que pasó ayer en el país. Pero lo importante acá es aplaudir y reconocer el civismo, la participación histórica. Digo histórica porque a pesar de los vaivenes, a pesar de la incertidumbre que alguno o algunos quisieron provocar el proceso ayer, estos hondureños estuvieron casi más de la medianoche esperando ejercer el sufragio. Centros de votación que concluyeron más de la medianoche, pero que sin duda alguna demostraron ese civismo. Isaac Sandoval, usted se encuentra a esta hora de la mañana en uno de los centros de votación. Vamos con usted, denos ambiente, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Pues la actividad continúa y es que en algunos centros de votación, debido a esta demora, no se ha terminado de contabilizar los votos. Es más, en algunos apenas se ha terminado de contabilizar el nivel presidencial, quedan pendientes las planillas de diputados. Dialogamos acá con uno de los coordinadores de este sector de la Kennedy. ¿Cuál es su nombre, amigo? Marvin Cárcamo. Marvin, sobre esta labor titánica que realizan en estos momentos estas personas que pues, están encargadas de este escrutinio público. Sí, bueno, de hecho, así como usted lo mencionaba, buenos días a la teleaudiencia, ¿verdad? Actualmente todavía tenemos centros de votación, tenemos urnas que se siguen en pleno conteo de nivel de diputados. Hay urnas que acaban de culminar con el conteo oficial del nivel presidencial y se empieza a aperturar el nivel de diputados y posteriormente los demás niveles. Tenemos para el caso el centro de votación INTAE, está comenzando el nivel de conteo de diputaciones. Tenemos también lo que es los Baldo López Arellano, tenemos la escuela Dr. Esteban Mendoza, entre esas y otras en la colonia La Joya y en la colonia residencial Honduras, que fueron los últimos centros de votaciones que culminaron su proceso de recibir a todo aquel derechohabiente que ejerce el sufragio, ¿verdad? Fueron los últimos centros en cerrar sus urnas, por ende todavía se sigue en la plena actividad y conteo de votos. Irónicamente, estos centros de votación que usted menciona, muchos de ellos se encuentran a 3, 4 kilómetros de las instalaciones del INFOP, donde estaban precisamente albergadas las urnas. De acuerdo, lastimosamente eso era uno de los temas, como usted lo mencionaba, somos coordinadores de territorio, eran uno de los temas que dialogábamos ayer. Lastimosamente las urnas las recibimos casi a las 8:45, 9 de la noche, recibiéndolas en los centros educativos. De hecho,
creo yo, y hay que felicitar de parte de nuestro Partido Libertad y Refundación a cada uno de los miembros que fueron delegados para las mesas receptoras de votos, ¿verdad? Que se pulieron, demostraron compromiso. Nuestro Partido Libertad y Refundación creo que demostró la fuerza que tenemos. Si ustedes lograron ver, no sé si hicieron visitas por la noche, las urnas del Partido Libertad y Refundación en el territorio 1, creo que eran las que tenían más afluencias de personas. En general, observamos que el proceso electoral fue, pues, a pesar de todas estas dificultades, la gente se abocó a las urnas. ¿A qué hora cerraron ustedes acá la John F. Kennedy? ¿A qué hora entró la última persona a votar? Bueno, de hecho, no todos los centros de votación se cerraron a la misma hora, porque si bien es cierto, como lo expresó nuestro representante en el CNE, el consejero Marlon Ochoa, hasta que se iba a cerrar la mesa, hasta que la última persona quisiera venir a ejercer el sufragio. Sin embargo, estos centros de votación se vinieron cerrando unos, le hablo a título personal, yo voté a las 12:30 de la noche en el Centro de Educación Básica Osvaldo López Arellano, y por ahí tentativamente se cerraron y se fueron culminando los procesos, que ya los centros de votación ya se encontraban un poco vacíos y ya cerrando, ¿verdad? Que ya la gente ya había ejercido el sufragio entre 12 y 1:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Vamos a movilizarnos por acá, a observar otras de las aulas en las que todavía, bueno, estas urnas que todavía se encuentran en los diferentes procesos de conteo. En esta que observamos, se está en la papeleta de diputados. Esta, la que vemos a continuación, acaba de finalizar ya el conteo de diputados. Esta sí ya terminó su trabajo completo. Están realizando el chequeo correspondiente también de las papeletas que no fueron utilizadas para poderlas devolver al CNE. Vamos también a movilizarnos por acá, compañero, para mostrarle a nuestros televidentes y a todo Honduras el trabajo que se sigue realizando por parte de la población, que decidió, pues, que a pesar de todos los obstáculos, esta fiesta democrática se llevara a cabo. Es una enorme cantidad de personas todavía la que se encuentra al interior de estos centros educativos. En estos momentos vemos el traslado, bueno, la labor constitucional de las Fuerzas Armadas. Mire, esta es resguardar, custodiar y trasladar el material electoral. Bueno, ahora sí, ya aparecieron las Fuerzas Armadas. En estos momentos comienzan a trasladar las maletas que ya han sido entregadas por parte de los custodios y los miembros de las mesas receptoras. Agotadora esta jornada, amigo. Sí, amigo. Bien. Sí, líquido votación. Bueno, bastante. Bueno, aquí observamos el trabajo que está realizando estas personas, ya pues finalizada esta urna. Vamos a acercarnos a la siguiente urna para pues ver el trabajo que han realizado estos jóvenes. Como le mencionaba, aquí ya vemos algunos elementos de las Fuerzas Armadas quienes están llevando las maletas en las que ya ha sido finalizado el conteo de votos. Esta urna pues estamos observando que está con el nivel presidencial. Observamos, están con las autoridades partidarias, autoridades de partidos las que están contando, ¿verdad? Sí. ¿Ya contaron el nivel presidencial de diputados? Esta es la última papeleta. Bueno, esta urna, que no observamos el número porque estas no están rotuladas ya a esta hora de la mañana, está ya en las autoridades partidarias, es una urna de Libertad y Refundación. Observamos cómo se realiza el escrutinio público a esta hora de la mañana, elecciones que fueron programadas para arrancar el día de ayer. Pues continúan 5:52 de la mañana y no se ha terminado el escrutinio. Esto debido a los atrasos que ya conocemos, pero pues la respuesta del pueblo hondureño está ahí en esas marcas que usted observa en imágenes. A pesar de toda la incertidumbre y las dificultades que se dieron en medio de este proceso electoral, 1 de la mañana y todavía habían personas ejerciendo el sufragio, y ahora como podemos observar continúa el escrutinio público. Desde este punto de la capital, porque tu voto cuenta, retorno con ustedes a los estudios principales. Bueno, un proceso eleccionario atípico, inusual, nunca antes visto en el país, pero bueno, los hondureños estuvieron hasta la 1 de la mañana
hasta la 1 de la mañana en algunos centros de votación ejerciendo el sufragio. Vamos al técnico Honduras, en la colonia Kennedy. Ahí se encuentra Tony Munguía. Cuéntenos lo que pasa en este centro de votación habilitado por el CNE. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ramón. Así es, cuando son las 5:54 minutos en estos momentos, en esta junta receptora que estamos viendo en estos momentos, están ya concluyendo el conteo, el escrutinio. Los miembros de las mesas de las juntas receptoras en este nivel del Partido Liberal de Honduras han concluido la mesa receptora presidencial, también municipal de corporaciones, perdón, y también de diputados. Aquí tengo un dato de la Junta Receptora de Votos de la 4277 del técnico Honduras. El señor Jorge Luis Calix ha sacado 18 votos, Salvador Narrala 48 votos, Maribel Espinosa 7 votos y don Luis Zelaya ha sacado 2 votos. Este es el nivel de presidencial. Vamos a ver si se encuentra el presidente para desarrollar este tema. Por supuesto, aquí en el técnico Honduras repetimos esta junta de receptora que está concluyendo en estos momentos la cantidad de votos que van a sacar los candidatos a diputados, los candidatos de corporaciones municipales y los candidatos también a la presidencia. Vamos a mantener un margen, como dice la ley, tal vez si alguien nos acompaña para no estar allá en la mesa. Buenos días, caballero. Un poco cansado, pero ya están concluyendo este trabajo, ¿no? Buenos días. Fue un trabajo extenuante, estamos con el trabajo del movimiento del ingeniero Salvador Narrala en la colonia Kennedy. Fue un equipo prácticamente hermanados, nos esforzamos más de 14 horas, jóvenes que vinieron desde las 3 de la mañana y electores animados, llenos de optimismo, y al final se cumplió. El movimiento de Salvador Narrala cumplió con todos los requisitos. Ahorita estamos en el cierre de actas para presentarlos en el sistema biométrico y esto poderlo proyectar. Y todo fue un éxito. Esto que están realizando en estos momentos, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo? En este momento, esta mesa están prácticamente cerrando el acta de cierre de municipio, de alcaldes. ¿Así son? ¿Cómo se envían de nuevo para ahí? Se está enviando y ahorita van a preparar el acta para irla a proyectar y mandarla al centro de cómputo. Es decir, aquí hay votos contados, aquí ya es lo único. Para mandarla y poderla proyectar para que llegue al Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene los datos ahí? Yo tengo de la Junta Receptora 4277. Correcto. ¿Cuál es? Esta es la 4278 y esta es la 4277. Esta es la 4278. ¿Verdad? Permítame. Vamos a ver, en el nivel presidencial para... Presidencial. Ajá. Bueno, le voy a dar dos datos. La mesa del Partido Liberal 4277 para presidenciable, el candidato de Narrala obtuvo 48 votos, el candidato Jorge Calix obtuvo 18, el movimiento de Maribel Espinosa obtuvo 7, Luis Zelaya obtuvo 2 y para un total de 75 personas que votaron. Muy bien. Con la mesa 4872 para presidentes, Salvador Narrala obtuvo 34 votos, Jorge Calix obtuvo 8, el movimiento de Maribel Espinosa tuvo 6, Luis Zelaya 5, hubo un voto nulo, un voto blanco, para un total de 55 votos y uno que no se representó en una incidencia, fueron 56 votos. ¿Cómo miró la participación de los ciudadanos de aquí más que todo de la Kennedy? El Instituto Técnico Honduras tiene una carga de 1.500 electores y se hicieron presentes, muchos fueron persistentes, vinieron hasta en 4 ocasiones y prácticamente hemos hecho una proyección que entre el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal hay un promedio entre 70 a 80 electores por cada mesa electoral, o sea que sí hubo una afluencia aceptable. ¿A qué hora arrancó aquí? Exactamente, el proceso de elección arrancó exactamente a las 8:45.
Y venimos finalizando, pues son imágenes, aunque no lo crea la gente, son imágenes en vivo. Correcto. Algo inédito, ¿no? Algo inédito, pero este esfuerzo al final va a ser compensado. Claro, claro. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, caballero? Miguel Ponce, Miguel. representante del Partido Liberal. Ok, muchísimas gracias. Miguel Ponce, representante del Partido Liberal de Honduras. Este es el amalaje que hacen los miembros de las juntas receptoras de voto y luego esto será enviado al centro de allá de acopio del Instituto Nacional de Formación Profesional. Como lo decía Isaac, estamos a pocas cuadras de aquí. Fue algo inédito, insólito haber iniciado un poquito tarde, pero bueno, ya están concluyendo que es lo importante y que todo se llevó con normalidad, ¿verdad? Aquí se llevó con todo con normalidad. Totalmente normal, no hubo ningún incidente, la policía, el ejército y todos los mismos MER se comportaron de una manera profesional. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, don Miguel. Bueno, así está aquí en esta Junta Receptora de Votos en el técnico Honduras. Esta ya sería la última Junta Receptora de Votos que está siendo embalada. Todo el material que envió el CNE y este material va a ser devuelto a lo que es el Instituto Nacional de Formación Profesional. ¿Les funcionó el informático, el biométrico? Totalmente funcionó, el biométrico funcionó el sistema también de cómputo donde las actas fueron proyectadas. Perfecto, muchísimas gracias. Ejemplo de democracia del pueblo hondureño, así concluye el técnico Honduras. A esta hora del día, Ramón Edgardo, cuando son las 6 de la mañana, totalmente en vivo a través de TN5 Matutino, primeros con la noticia, tu voto cuenta. Bueno, estos son los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral hasta las 5:40 de la mañana. En el nivel presidencial, en el Partido Liberal de Honduras, un total de 2.431 actas escrutadas que representan el 29.34%. El ingeniero Salvador Narral alcanza 146.327 votos. El abogado Jorge Calix alcanza 74.088 votos. Sigamos viendo, por favor, los otros precandidatos. Ok. El ingeniero Luis Zelaya alcanza 13.816 votos para el 5.59%. Y la abogada Maribel Espinosa, 12.485 votos para el 5.06%. Esto es en el Partido Liberal de Honduras. Pasemos por favor a otra gráfica, si lo tenemos. Aquí aventaja el ingeniero Salvador Nasralla al interior del Partido Liberal en estas elecciones primarias. Bien, en el Partido Nacional de Honduras, Nasri Juan Asfura Sabla alcanza 202.726 votos para el 75.9%. El movimiento Avanza de la abogada Ana García alcanza 56.846 votos para el 21.30%. Jorge Zelaya, 4.946 votos para el 1.85%. Y el ingeniero Roberto Martínez Lozano, 2.305 votos para el 0.86%. Esto es un total de 2.031 actas escrutadas, que representa el 34.56% hasta esta hora de la mañana. Son datos del CNE a las 5:40 de la mañana. Datos actualizados en el nivel presidencial. Vamos ahora al Partido Libertad y Refundación. La abogada Rixi Moncada alcanza 266.711 votos para el 92.24%. Mientras tanto que el abogado Russell Antonio Tomé obtiene 22.416 votos para un total del 7.75%. Esto es lo que refleja hasta esta hora la carga electoral. Bien, hay un comunicado, porque tengo al doctor Edmundo Orellana Mercado en línea, pero hay un comunicado del Tribunal Superior de Cuentas que voy a leer a esta hora de la mañana para que podamos conocer un poco de lo que dice este comunicado. Dice el Tribunal Superior de Cuentas: 1.
que iniciará una investigación especial sobre el manejo de los fondos destinados para la celebración de las elecciones primarias e internas de los partidos políticos celebradas el día de hoy domingo 9 de marzo del 2025. Asimismo, se realizará la verificación de posibles incumplimientos a los controles internos que permitieron que el material electoral saliera del centro logístico del CNE, ubicado en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, sin la debida custodia electoral y resguardo de las Fuerzas Armadas. 2. La investigación especial será llevada a cabo por un equipo élite que será conformado para este efecto, quien se encargará de realizar todas las diligencias que considere necesarias a fin de esclarecer las denuncias. 3. Las acciones investigativas se orientarán a determinar los incumplimientos denunciados en relación con los contratos celebrados para el desarrollo del proceso eleccionario y a examinar la gestión de los entes responsables del proceso electoral. Una vez realizada la verificación de la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los fondos públicos, en caso de determinarse irregularidades, el Tribunal Superior de Cuentas procederá a deducir responsabilidades civiles y administrativas que correspondan, y de encontrarse indicios de responsabilidad penal, se remitirá el informe correspondiente al Ministerio Público con base en el marco legal vigente. Como ente rector del sistema de control de recursos públicos, el Tribunal Superior de Cuentas deviene obligado a intervenir en un tema considerado de seguridad nacional, ejecutando acciones orientadas a garantizar el buen uso del patrimonio del Estado, el fortalecimiento de la democracia y el respeto del derecho ciudadano al ejercicio del sufragio. El Tribunal Superior de Cuentas observa el mandato del Ministerio Público como encargado de ejercer la acción penal pública y por lo tanto de perseguir los delitos electorales, por lo que haremos los acercamientos necesarios en aras de proponer un trabajo conjunto para obtener mejores resultados sobre las responsabilidades de lo acontecido. Doctor Edmundo Orellana Mercado, exfiscal del Ministerio Público, exministro de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, gracias por estar con nosotros en el matutino. ¿Cómo observó todo este proceso electoral usted y qué puede concluir de todo lo que hemos visto hasta esta hora de la mañana? Buenos días. Buenos días, Matute. Buenos días a sus radioescuchas. Bien, parece ser que en el resto del país todo funcionó normalmente, pero en la capital y en San Pedro Sula, entiendo, fue un caos, un desastre total. Lo que no admite justificación ni excusa, porque elecciones primarias se han celebrado durante mucho tiempo, de manera que pudo haberse planificado, organizado y manejado en forma responsable, pero no se hizo. Eso significa, Matute, que los titulares del CNE, que los titulares de las Fuerzas Armadas de Honduras y los contratistas privados que estaban obligados a garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de su derecho al voto, deben responder políticamente ante el Congreso Nacional y ante la población toda, y penalmente ante el Ministerio Público. Esto es inexcusable, no se puede permitir que pase una cosa de esta. Si esto ocurre en elecciones generales, eso equivaldría a un golpe de Estado. Doctor, hay que ir paso por paso en este proceso de investigación. Lo primero que tiene que hacer el Congreso Nacional es, bueno, no sé si la palabra cabe, pero interpelar a los 3 consejeros. Es que definitivamente tiene que haber una responsabilidad, ya hay responsabilidad política. Todo funcionario público tiene responsabilidad política en el ejercicio de sus funciones. Y a donde se deduce la responsabilidad en el Congreso Nacional, ahí tienen que responder, tienen que ir al Congreso Nacional y explicarle al Parlamento, a la representación nacional, las barbaridades que cometieron y yo no sé cómo lo van a justificar. Definitivamente, Matute, lo que vimos ayer fue algo inexplicable, inexcusable. Yo no encuentro justificación alguna. Cualquier argumento que puedan dar sale sobrando, porque esta es una actividad que es planificada durante tiempos. Hay dinero suficiente. Se tuvo la oportunidad de identificar a quienes estaban adjudicando los contratos. Las Fuerzas Armadas
está obligada constitucionalmente a vigilar esos buses donde fuesen. No es posible que apareciesen tiradas las cajas en las calles y los buses estacionados y no había ninguna autoridad ahí. Ahí hay alguien responsable, tiene que asumir esa responsabilidad. Igualmente el CNE es el que escogía a la gente y el que, bueno, planificó y organizó el proceso. Así es que cualquiera que sea el responsable al interior, desde luego que tendrá que responder, pero sus titulares tienen responsabilidad política y habrá que ver si tienen responsabilidad penal también. ¿Qué delitos usted mira en este proceso de ayer, doctor Edmundo Orellana, de acuerdo a su experiencia? Bueno, mire, yo no podría hacer señalamientos así específicos contra nadie en especial ni señalar delitos. Eso tendría que ser el Ministerio Público que lo establezca. Pero que si hay responsabilidad, la hay. Es que es inadmisible. Lo que aconteció ayer, nadie se lo explica. Usted escuchó a los señores consejeros que ellos mismos no sabían lo que estaba aconteciendo. Sí. Porque eso significa que no hubo planificación adecuada, que no hubo realización adecuada. Y si acaso la hubo, pues demostraron que la ejecución no funcionó. Y en la ejecución, el auditor de eso son las Fuerzas Armadas. Entonces, si ellos demuestran que lo hicieron debidamente, que actuaron con la diligencia adecuada y que una vez entregados los materiales en los buses era responsabilidad de las Fuerzas Armadas, entonces es el titular de las Fuerzas Armadas que tiene que responder ante esto. Imagínense lo que dijo Ana Paola Hall ayer. El Consejo Nacional Electoral hizo en 1 hora lo que las Fuerzas Armadas no hicieron en 8 horas. Vea ese conflicto de instituciones, doctor Edmundo Orellana. No hay conflicto de instituciones, lo que hay es una irresponsabilidad de la nación hondureña. Ese es el problema. Y el problema es que fallaron ante el pueblo de Honduras. Estamos hablando de la república, de la democracia, de la constitución. ¿De qué sirven instituciones que nacen justamente para defender la constitución, defender la democracia y defender las elecciones y son incapaces de hacerlo? Eso tenemos nosotros que exigir los hondureños, que se investigue a fondo, y eso corresponde al Ministerio Público. Yo confío en que el fiscal general, con la misma eficiencia que respondió ante la denuncia de Narrala, también responde en este caso, porque este es una denuncia que estuvo a la vista pública, es una noticia criminal pública. No tiene él que esperar a que le presenten la denuncia. Él tiene que actuar de oficio. Ahora, doctor, y yo confío que así lo va a hacer. ¿A quién le pudo haber interesado o a quiénes les pudo haber interesado provocar este caos ayer? Pues mire, fíjese que a mí, yo realmente no puedo encontrar que nadie tenga la cabeza tan extraviada, tan acalorada, tan asoleada como para poder armar esta perversidad. Pero que esa locura de los buses que andaban huyendo, como lo describió la presidenta del tribunal o del consejo, que andaban huyendo a la persecución de las autoridades del CNE para identificarlos y que andaban escondiendo y que luego abandonaron, eso es una locura total. Y el hecho de que hayan actuado impunemente sin que nadie los vigilase, que la Fuerza Armada no hubiese estado allí vigilante. Todo eso es una locura, no sé, pero aquí las responsables tienen que pagar, efectivamente. Estamos a 9 meses para elecciones generales. Habrá que corregir estos errores, sanear estas acciones, buscar a los responsables y castigarlos para que, hombre, de cara a las elecciones generales, estas cosas no se repitan, doctor Edmundo Orellana Mercado, para que Honduras una vez más pueda limpiarse su rostro, porque estamos manchados a nivel internacional a esta hora de la mañana con todo lo que hemos visto ayer. Previo a elecciones generales hay que sanear, y cuando digo sanear, si hay que hacer cambios aún a quienes dirigen las instituciones, ¿habrá que hacerlo, doctor Edmundo Orellana? Bueno, mire, cuando los funcionarios tienen ética política, ética ciudadana, lo que hacen es reconocer sus errores. Y aunque los errores no sean imputables directamente a ellos,
sino que sean consecuencia del ejercicio de sus funciones y que hayan causado el daño que causaron ayer en el país, en la confianza en el sistema, en la estabilidad política del país, lo que corresponde es la renuncia. Si no lo hacen, entonces que alguien se las deduzca, porque personalmente yo no confiaría que el proceso electoral en las elecciones generales esté a cargo de quienes hoy se responsabilizaron de las elecciones primarias. Definitivamente no. Ni tampoco de los custodios del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, tampoco confiaría, porque si no hizo bien su trabajo ahora, no lo va a hacer después. Así es que definitivamente yo creo que son funcionarios que deben evaluar la posibilidad de su renuncia y si no, que se le exijan las autoridades supremas. Gracias, doctor Edmundo Orellana. Muy claro usted en su apreciación. Muy amable. Muy amable. Abogado Carlos Arévalo, gracias por estar con nosotros en el matutino. Mire lo que dice don Edmundo Orellana. Si por ética política y profesional, quienes están al frente del CNE y de Fuerzas Armadas, por ética profesional y ética política, dice don Edmundo Orellana Mercado, deben de renunciar a sus cargos. Y si no lo hacen, bueno, que se les investigue y se les deduzca responsabilidades. ¿Usted opina igual, abogado Carlos Arévalo? Gracias por estar con nosotros en el matutino. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute, y buenos días al pueblo hondureño. Primeramente quiero felicitar y rendir mi admiración y respeto para mis hermanos hondureños que fueron parte o son parte a estas horas de la mañana de las mesas electorales y de las mesas receptoras electorales. Realmente están haciendo un trabajo heroico ante lo paupérrimo y lo deficiente que ha sido el Consejo Nacional Electoral en combinación con las Fuerzas Armadas de Honduras para darle vida a la democracia por medio de la distribución del material electoral. Es lamentable realmente lo que ha sucedido, inédito por primera vez de lo que yo recuerdo, de lo que yo tengo uso de razón en mis años de vida. Nunca había existido algo parecido a lo que se vivió ayer en la democracia hondureña, que aún sigue vigente. Lo importante es que se hicieron las elecciones de manera moribunda o zombie, como se le quiera decir, o de manera interurbana o urbana, se realizaron y eso es lo positivo. Ahora bien, a su pregunta, licenciado Ramón Matute, pienso yo que no van a renunciar los concejales del Consejo Nacional Electoral, no van a renunciar, al contrario, pienso yo que esto se va a convertir en una cacería de brujas entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? He escuchado atentamente las declaraciones de uno y otro organismo y pues uno responsabiliza a otro, aunque Roosevelt Hernández en sus últimas declaraciones fue muy categórico y fue muy ponderado y dijo que la responsabilidad era de ambas instituciones. Ahora bien, ¿qué era lo que se pretendía o qué era lo que se quería ayer con lo que sucedió? Porque un responsable tiene que haber, o responsables. El Ministerio Público debe de buscar hasta debajo de las piedras a los culpables y qué es lo que pasó ayer. Y aquí yo voy a excluir al pueblo, porque lo que se anduvo buscando era no inflación de votos, sí, no adulteración de resultados, no estafas de voluntades. El pueblo respondió, pero quien no ha respondido es el ente encargado de la planificación y la elaboración de las elecciones en Honduras, como sea el Consejo Nacional Electoral. Es aberrante escuchar después del mediodía decir de que seguían imprimiéndose papeletas. Entonces, ¿qué hicieron los concejales todos estos meses atrás? ¿Qué hicieron cuando ustedes, los medios de comunicación, cubrieron la noticia que ellos estaban supervisando ya y que había iniciado la impresión de papeletas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las papeletas no estaban a tiempo? Según algunas declaraciones que dio Marlon Ochoa. ¿Qué fue lo que pasó con la contratación logística de transporte? ¿Por qué si las maletas salieron a los lugares más recógnitos de Honduras en tiempo y forma,
qué pasó con Cortés y qué pasó con el Distrito Central, que son las mayores cargas electorales. ¿Qué se quería esconder o qué se quería evitar? Los resultados son claros. Hasta este momento, el tripartidismo está en iguales condiciones. No pueden alegar fraude, nadie infló votos, porque el porcentaje es muy parejo de electores en el tripartidismo. Nadie, como decimos los hondureños, la tiene segura. Y quizás sea eso lo que se quería evitar. Personas malintencionadas a la democracia querían evitar de que se supiera de que el tripartidismo está en iguales condiciones, que los políticos todos hoy por hoy están en iguales condiciones, que nadie se puede dar por victorioso. El Ministerio Público tiene una enorme responsabilidad moral y cívica con nosotros los hondureños, de llegar al fondo de este desastre y descalabro. Esto es como para insertarlo en una película de terror o de espionaje. Ganaríamos un Oscar por lo que ha sucedido, algo inédito. Y por otro lado, hay que premiar a los héroes que han participado en este proceso, como ser el pueblo hondureño que pacientemente reclamó y exigió su derecho, no fue apático como en otras ocasiones. Premiar a nuestros hermanos que han participado en mesas y castigar a los culpables. Exigir la renuncia, porque si tú no eres capaz de sacar adelante una tarea que te ha sido dada y una enorme responsabilidad de miles de millones de lempiras, entonces pienso yo que lo más cuerdo y lo más moral es que te hagas a un lado, que cedas tu puesto a personas que realmente tengan el colmillo para sacar adelante la democracia en Honduras. Pero eso no va a suceder. No va a suceder. Entonces es aquí donde tenemos que tomar protagonismo nosotros los hondureños como pueblo, licenciado Ramón Matute. Ahora, bueno, yo también aplaudo al pueblo hondureño. Debemos de aplaudirnos los hondureños, porque exigimos, y no solamente exigimos, cumplimos con estar ahí haciendo largas filas hasta la 1 de la mañana. Así es. Para poder ejercer el sufragio. Créame que yo me rindo y aplaudo la participación cívica y democrática de los hondureños, porque realmente se merecen nuestras admiraciones. Ahora, lo que no queremos es ver este mismo resultado, ver esta misma situación, ver estas mismas confabulaciones, ver estas mismas intenciones, por favor, en elecciones generales, abogado Arévalo. Licenciado Ramón Matute, yo no quiero ni pensar, ni pensarlo, qué sería de Honduras y nosotros los hondureños si sucediera algo como esto en las elecciones generales. Es muy probable que incluso hasta muertos, Dios no lo permita, podrían haber, porque son diferentes los ambientes, son diferentes los ánimos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. De la democracia penden un sinnúmero de factores positivos y negativos. Si esto sucede en las elecciones generales, es muy probable que nosotros dejemos de llamarnos gobierno representativo o un país democrático. Todavía hay tiempo. Claro. Todavía hay más de 8 meses para poder enmendar los errores, hacer los ajustes y los cambios de personas y buscar los responsables. Aquí penalmente aquí hay responsables. El Código Penal, a partir de su artículo 542, nos da un amplio y extenso catálogo de delitos electorales. El Ministerio Público tiene material para buscar responsables, porque los hay. Se cometió un daño contra nosotros como hondureños. Muchas personas ayer de la tercera edad, algunos se desmayaron, otros se sofocaron, porque tienen ese amor por la patria. Cientos de miles de hermanos hondureños se abocaron desde horas temprano. Que persigan a los responsables. No queremos mutilada la democracia en Honduras. Todos queremos elecciones limpias y organizadas generales.
que enmienda el Consejo Nacional Electoral, que el Congreso Nacional de la República, pero bueno, hay que pedirle al Congreso Nacional de la República a estas alturas, que en 3 años no han hecho nada, pedirles que hagan un milagro. Realmente solo como sociedad podemos llegar a exigir verdaderas soluciones a este descalabro electoral que ha habido. Gracias, abogado Carlos Arévalo, analista nacional, muy amable por participar con nosotros en el matutino. Que Dios nos bendiga a los hondureños. Gracias, muy amable. Vamos a los centros de votación en vivo. Vamos con la periodista Ariana Núñez. Se encuentra en el Instituto Jesús Millaselva, en la Kennedy. Todavía hay escrutinios de votos. Vamos con usted, Ariana. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute y televidentes de TN5 Matutino. Así es, estamos en el Instituto España Jesús Millaselva, donde ya se puede ver que se está moviendo el material electoral. Este fue uno de los institutos que sí pudo empezar a tiempo, pero también hubieron varios de que pues hubo un gran retraso. Buenos días, estamos en compañía de Federico Canales. ¿Este centro sí pudo iniciar a tiempo? Sí, el Jesús Millaselva. Sí, comenzó a tiempo. ¿Sabe cómo estuvo la situación durante este sector en los demás institutos de la Kennedy? Bueno, nosotros tenemos dividido geográficamente esta zona como Distrito 1A. Este distrito conforma la San Ángel, Guaymuras, toda la Kennedy, Las Palmas, La Joya, Residencial Plaza, la Bernardo Daci, la Residencial Honduras. 14 centros de votación. Teníamos 46 urnas y de los 14 centros de votación que deberían de estar abiertos, bueno, con su material a las 5:30 de la mañana y abiertos al ciudadano para que ejerza su sufragio a las 7 de la mañana. Bueno, de los 14, 12 prácticamente sin material durante todo el día. Iniciaron después de las 8:30, el material llegó a las 8:30 y el cual estamos aquí, es básicamente el Jesús Millaselva, que se inició temprano. El segundo creo que fue el José Simón Ascona, como a las 1:30 o 3:30 de la tarde. Y los demás centros prácticamente a las 8:30 de la mañana. ¿El material les llegó completo? Bueno, y precisamente llegó tarde y en muchos casos incompleto. Por lo tanto, también hubo un retraso adicional. Pero aquí el problema es, yo creo que esto es un atentado a la democracia, totalmente, ¿verdad? Porque llegar a este extremo es algo que nunca se había visto en los procesos electorales del país. Ciudad Kennedy, con más de 50,000 ciudadanos, prácticamente me atrevo a decir que votó solamente el 10%. Durante el día los ciudadanos se abocaron a los centros de votación. A las 7 en punto, a las 8 preguntaban, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11, así sucesivamente. Y prácticamente la tercera edad, la familia, los jóvenes ya no se presentaron a las 8:30 de la noche. Y muchos ciudadanos, hay que aplaudirlo, ¿verdad? Vinieron a ejercer su sufragio, pero situaciones, por ejemplo, por darles un ejemplo, tenemos una urna en la Escuela de Arte Dramático de la Colonia San Ángel, con una carga de 541 ciudadanos y prácticamente se abrió a las 7:59 de la noche y solo llegaron 41. Durante ese tiempo, más de 400 personas llegaron a intentar ejercer su sufragio. Entonces estamos hablando de un atentado a la democracia. De nuestra parte consideramos nefasto lo que ha pasado aquí en el distrito Kennedy, en todos sus centros de votación. Muchísimas. Hacemos más contacto con nuestros compañeros. Tony Munguía, Escuela República de Panamá, Barrio Buenos Aires. Vamos con usted. Así es, Ramón, en el populoso Barrio Buenos Aires, en el antiguo Barrio Buenos Aires, en estos momentos el escrutinio se está llevando a cabo por esta Junta Receptora de Votos número 4035. Número 4035, esta Junta Receptora de Votos está haciendo el escrutinio de los diputados. Ya han concluido la corporación municipal y la presidencial. Están en estos momentos esta Junta Receptora de Votos 4035 con el escrutinio de los diputados, candidatos a diputados de Francisco Morazán. Escuela República de Panamá. Le voy a mostrar el pasillo principal de esta escuela, cómo se encuentra.
hay bastante afluencia de personas, de testigos y de miembros de junta de mesa receptora de votos. A esta hora del día, mire, gran cantidad de personas que están en estos momentos cuando son las 6:33, 34 minutos. A esta hora del día ya hay personas que están cansadas, obviamente, de todo lo que han vivido durante toda la noche. ¿A qué horas inició todo el proceso? Como a las 8 de la noche, porque las urnas vinieron entre 7 y 8 de la noche. ¿Todo llevó con calma durante la noche? Sí, un poquito la gente estaba desesperada. Por la desesperación, ¿verdad? Las ganas de ejercer el sufragio, pero todo salió bien, ya que estamos esperando resultados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, mire usted, este es el sistema de información que está siendo enviada al TREP. Nos imaginamos, a partir de aquí inicia este envío de datos al TREP. Buenos días. ¿Cómo observó el proceso electoral a pesar de todo? Pues a principio muy preocupante, porque en los años que yo tengo nunca se había dado eso. Y primera vez, pero por una parte alegre porque íbamos apoyando a la candidata Rixi y la Escuela Panamá fue barrida. ¿Aquí están como testigos o fueron miembros de Junta Receptora ustedes? Bueno, estuvimos apoyando en carpas. Como a las 4 de la mañana que ya terminó el último votante, lo desplazamos para acá a la Escuela República de Panamá. Muchísimas gracias. Bueno, así se encuentra la situación aquí en la Escuela República de Panamá, en el sector de Buenos Aires. Tu voto cuenta. Buenos días. La noticia económica es presentada por Cooperativa Chorotega. Saca cuenta con Cuenta Suprema, la única que te ofrece el interés más alto del mercado. Por eso tu dinero crece rápidamente. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha desbloqueado 110 millones de dólares de sus fondos de emergencia para contrarrestar los drásticos recortes en las ayudas internacionales. Recortes que se hicieron notorios tras el congelamiento casi total de las ayudas exteriores decretadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta medida está destinada a fortalecer la asistencia vital a 10 de las crisis humanitarias más desatendidas del mundo, abordando regiones en África, Asia y América Latina. Entre los países beneficiados se encuentra Honduras, que recibe parte de estos recursos para hacer frente a los efectos de conflictos, crisis climáticas y turbulencias económicas. Aunque no se detalló la distribución exacta, la ONU destacó que estos recursos ayudarán a proteger a la población vulnerable ante emergencias y desastres naturales. Actualmente, la ONU estima que en el 2025 más de 300 millones de personas dependerán de la ayuda humanitaria, pero el financiamiento ha disminuido drásticamente. De los 45.000 millones de dólares necesarios para atender a 185 millones de personas en crisis, solo se ha recibido el 5% hasta la fecha. Con esta iniciativa, la ONU busca responder a la creciente necesidad de asistencia humanitaria en el mundo y garantizar apoyo a los países más afectados. Para TN5 Matutino, Anja Costa. Estos son resultados, repito, dados por el CNE a esto de las 6:10, 6:15 de la mañana del día de hoy, en el nivel de alcaldías municipales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Miren, Tegucigalpa es la capital de los hondureños. En el Partido Libertad y Refundación, Jorge Aldana tiene 17.802 votos para un 94.21%. Y Melvin Orlando Ceballos alcanza 1.093 votos para un total de 5.078 votos. Tenemos en el Partido Nacional datos aquí en la capital de la República para que podamos dar a conocer estos resultados, repito, dados a conocer a esto de las 6:10, 6:15 de la mañana del día de hoy. En el nivel municipal, ya dimos a conocer en el Partido Libertad y Refundación, ahora en el Partido Nacional de Honduras. Juan Diego Zelaya obtiene 5.890 votos para el 53.85%.
Erasmo Portillo, 3.512 votos para el 32.11%. José Roberto Pineda Vilés, 1.277 votos para el 11.67%. Y Belinda Pavón, 258 votos. Partido Liberal. Vamos a conocer los datos del Partido Liberal de Honduras acá en el Distrito Central, en el nivel municipal. Quienes buscan ser alcalde municipal del Distrito Central. Santos Eliseo Castro Pavón, 3.657 votos para el 52.32%. Denis Rigoberto Chirinos, 2.140 votos para el 30.61%. Marco Antonio Garay Caballero, 647 votos, que representa el 9.25%. Y José Obdulio Chévez, 545 votos, 7.79%. Don Carlos Urbizo, gracias por estar con nosotros en el matutino. ¿Cómo interpretar y qué conclusiones saca usted de este proceso eleccionario primario en el país? Buenos días, don Carlos. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Tenemos al abogado Germán Licona. Abogado Germán Licona, sus conclusiones, por favor, referente a este tema eleccionario primario en el país que se ha dado en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute y al pueblo hondureño. Agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de abrir los ojos y ver cómo Honduras le gana al fraude. El hondureño de a pie les ha demostrado que la libertad no está en disputa y que por más que quisieron obstaculizar sus sueños, no pudieron. Prevaleció la voluntad democrática y patriótica del pueblo hondureño. ¿Y por qué digo esto? Porque hay fuerzas nebulosas del oficialismo que trataron de fraguar un fraude bien montado. Y ya no se dice que fue un fraude con el voto rural de más. Fue un fraude que se dio con el voto urbano de menos en los partidos liberal y nacional. Porque los centros de votación donde las urnas anduvieron paseando en los busitos eran de sectores donde su mayor militancia era del Partido Liberal y del Partido Nacional. Y el gobernador de la maldad del oficialismo, lo que han tratado en todo momento es debilitar este proceso, porque para eso implementaron más de 2.100 millones de lempiras en meter la biometría para decir que no se inflaran los votos. Pero aquí se inflaron de menos hacia los partidos que tenían mucha militancia en esos sectores y que debieron haber tomado las medidas. ¿Y quiénes debieron de haber tomado las medidas? El CNE tiene una responsabilidad constitucional. Desde el momento que se dieron las licitaciones, que hubieron las empresas que ganaron, esa comisión evaluadora tuvo que haber dado seguimiento y en el tiempo, en ese cronograma de actividades, hubieran determinado lo que dijo Marlon Ochoa, que no estuvieron a tiempo las papeletas. Esa medida, si hubieran sido responsables, hubieran evitado, al ver que no iban a salir, para buscar una acción de contingencia con otra empresa para poder salir de eso. Y venir a echarle la culpa ahora a la empresa, que también tenía la prerrogativa del transporte, creo que es la mentira más burda. Pero más aquí, lo preocupante, licenciado, es con las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo participé durante mi vida institucional por más de 17 años en las Fuerzas Armadas de Honduras y nunca había visto un descalabro de grandes magnitudes. ¿Por qué? Porque podríamos decir que para que el partido en el poder no instrumentalizara políticamente a las instituciones y se diera lo que hoy pudimos ver, el CNE dividido y echándose la culpa unos a otros, y unas Fuerzas Armadas que obviaron su rol constitucional, establecido en el artículo 272, párrafo segundo, que dice
a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Sí. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo podemos nosotros decir que esta garantía constitucional se traduce en el proceso electoral? Que las Fuerzas Armadas no debieron descuidar este rol cuando en todo momento la custodia, transporte y vigilancia del material electoral era su responsabilidad de estar con las urnas y no dejarlas o perderlas de vista. Si ellos no las acompañaban, ya sea con sus propios vehículos o los que contratara el CNE, y si dicen que en los procesos anteriores se hacía por costumbre, yo le voy a decir al jefe de las Fuerzas Armadas y a todos los asesores jurídicos que tienen, la costumbre y la ley son fuentes del derecho, pero la costumbre se utiliza, Roosevelt Hernández Aguilar, solamente cuando la ley se remite a ella. Y aquí usted tiene en el 272, párrafo cuarto, un mandato constitucional directo. No le está diciendo que va a utilizar la costumbre cuando no van a y utilizan este tipo de vehículos. Ahí hay una violación flagrante a la institucionalidad y a la misma Constitución de la República. Ok. Sí. Perfecto. Solamente en 30 segundos, por favor, abogado Licona. Dijo la abogada Cosette López ayer que en el 86% de los centros de votación funcionó la biometría. Bueno, creo que sí funcionó, porque usted escuchó a la candidata ahora, Ricky Ramona Moncada, dar datos que todavía ni el CNE los ha dado. Entonces, ellos sí tienen al dedillo la información, y es ahí donde vemos pues cómo se manipula. Pero sí, la biometría surtió los efectos, pero efectos que se dejaron de lado para estos lugares, estos centros de votación, donde estos dos partidos tenían mayor militancia. Y démosle un aplauso al pueblo hondureño, a los miembros de Junta Receptora de Votos y a aquellas personas hasta de la tercera edad que estuvieron hasta el día de hoy en la madrugada haciendo valor patrio. Claro. Bien, gracias, abogado Licona, muy amable. A la muy orden, amable. y que Dios me lo bendiga. Don Carlos Urbizo, su reacción de este proceso eleccionario primario en el país. Buenos días. Buenos días, don Ramón, mucho gusto de saludarlo. Ojalá que podamos tener un pequeño o corto diálogo en vez de tirarme un discurso de 29 minutos. En primer lugar, quiero decirle que este es un remedio de democracia. A usted le consta que tengo más de 30 años de estar condenando el presente sistema político que tenemos. No tenemos democracia. Dejemos de estarle diciendo al pueblo, tenemos que salvar esta democracia. ¿Cuál si no la ha habido, por Dios? Y aquí claramente hay culpables que no tenemos que hacer grandes investigaciones y tienen que salir, que son los 3 concejales del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas. Tienen que renunciar. Y el pueblo no es héroe, el pueblo es víctima. Y deben de estar ahí alentando al pueblo de que su heroísmo, y no vamos a resolver el problema porque lo estamos tratando de cubrir. Hay que exigir la renuncia de estas personas y el pueblo va a ser héroe si sale como nunca ha salido en miles de personas a protestar lo que ha ocurrido, que ha causado daños incalculables. Tal vez no a nivel presidencial, pero sí a nivel departamental y a nivel municipal. Bueno, lo que queremos es que, por lo menos en las elecciones generales, esto no se vea, no se repita. Y por supuesto aplaudir la actitud del pueblo hondureño de ir a elecciones o de ir a ejercer el sufragio en medio de esta incertidumbre, don Carlos. Es que el pueblo siempre ha estado listo. Para muchos de ellos es un gran evento, madrugan a esperar su turno, mientras que si llegaran a las 11:44 de la mañana no tendrían que hacer ninguna cola, ¿verdad? Así que esa cuestión es una actividad más, pero se presenta cada 4 años y hacemos aquel gran escándalo de ello. Pero no tenemos democracia. ¿Cómo va a creer usted que el presidenciable, como yo lo fui en su momento, ¿verdad?, escoge los diputados y después los diputados escogen la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a haber Estado de Derecho y seguridad jurídica bajo esas condiciones? Imposible. No hay democracia aquí en Honduras, y mientras el pueblo no lo registre y los comunicadores también, para que puedan apoyar cambios pero totales, profundos y amplios en la ley electoral, que es un remedio que viola la Constitución de la República y viola los principios más elementales
de la democracia. Es un remedo, es una burla la que le han hecho al pueblo hondureño una vez más, excepto que de una forma catastrófica. Vea usted, don Ramón, hay personas que dicen, un voto cuenta, por un voto gana o pierde. ¿Y cuántos votos se perdieron ahorita con en este relajo, en este caos, este desorden, esta catástrofe que hubo ayer? A saber, por eso le digo, muchos a nivel de municipio y a nivel departamental salieron afectados y nunca van a saber la magnitud de eso. Es una barbaridad. Estos concejales tienen que irse. Por ahí tenemos que comenzar, porque la mitad del pueblo perdió la confianza y la otra mitad está en duda de con quién confiar. Y necesitamos tener personas ahí que no sean activistas políticos, que no vayan a ser instrumentos de los dueños de los partidos, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, y no digamos el Partido Libre en el poder. Esto es un desastre, es una vergüenza y una ofensa, pero, mire, al final de cuentas no hay mal que por bien no venga. Tal vez teníamos que llegar a este punto de erupción para que algo correcto suceda. Y como usted bien dice, bueno, no queremos que suceda en noviembre, pues cambiemos desde ahorita. Las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral son los responsables directos. Y después, así como sacaron de que el general Vázquez Velázquez era responsable de la muerte de aquellos, también Rixi Moncada, como jefe de los jefes del Estado Mayor Conjunto, como ella como ministro de Defensa, que era un conflicto de tenencia, es responsable. Y también la Presidenta de la República y el presidente de facto, Mel Zelaya, son los responsables. Gracias, don Carlos Urbizo. Muy amable por participar en el matutino. Vamos a la pausa. Gracias. Hasta aquí TN5 Matutino, nota de cierre con Orlin Martínez en San Pedro Sula. Que pase un feliz día. Muchas gracias, licenciado Ramón Matute. Me acompaña Luis Cruz, exdiputado del Partido Libertad y Refundación. Su valoración sobre estas elecciones internas. Mire, tanto la Constitución de la República como la ley electoral le endilgan la responsabilidad directa al Consejo Nacional Electoral y a los militares, uno de la distribución y el otro de la custodia del material electoral, por lo que responsables sí hay. Yo creo que en este momento tiene la palabra la Fiscalía, el Ministerio Público, el Fiscal General, que prometió horas antes darle confianza a este pueblo con su actuación, metiendo a la cárcel a aquellos que estropearan la voluntad popular. Y en efecto, el artículo 544 del Código Penal establece que retener el material electoral tiene una pena de 4 a 6 años, por lo que si hay asidero legal para corregir lo que pasó en las últimas horas en el país y devolverle la confianza a este país y a la sociedad de cara a las elecciones generales de noviembre próximo. Muchísimas gracias, abogado Luis Cruz. Así cerramos TN5. Buenos días.